Los candidatos socialistas están que fuman en pipa por la falta de contundencia de Pedro Sánchez a la hora de reaccionar con el que va a ser el debate de esta campaña electoral, la inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu. Unos pocos valientes, entre ellos Page y Lambán, han dado un paso al frente al desmarcarse de esta indecencia moral y política y le han dicho de forma indirecta, eso sí, al presidente que rompa con la izquierda abertzale. Sánchez puede ir anunciando promesas diarias de todo tipo, las entradas de cine a 2 euros a los mayores de 65 años es la última ocurrencia, pero este asunto se le ha atragantado y puede restarle votos a sus candidatos. No puede ser pasivo ante una situación tan grave como esta y no debe mirar para otro lado. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Cuarto día de campaña electoral, quedan 13 días para votar en las urnas y los candidatos se mueven por tierra, mar, aire y ahora hay que decir también por redes sociales para pedir el apoyo a sus partidos el 28 de mayo. El debate nacional sobre la incorporación de etarras condenados en las listas de Bildu sigue ocupando los titulares y las declaraciones de todos los políticos. Va a ser sin duda el gran tema de estos días. Algunos varones y también candidatos socialistas toman distancia para evitar que les afecte en sus resultados. Y PP y Vox aprietan a Pedro Sánchez por no romper con Bildu como uno de sus socios preferentes. Luego analizaremos con los tertulianos este polémico y grave asunto, pero ahora vamos ya con la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, que desde hoy mismo y hasta el próximo viernes les vamos a ofrecer sobre el resultado de las municipales en nuestra comunidad. Comenzamos por Valladolid. El Partido Socialista mantendría su número de escaños, el PP ganaría un concejal, pero no sería suficiente para gobernar. Rubén Zarribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Cuéntanos, ¿cómo es esa foto fija de la capital del Pisuerga? Bueno, pues vamos a verla a continuación. El PSOE ganaría las elecciones en Valladolid, obtendría 11 concejales, lo que les empujaría a tener que pactar con Valladolid, toma la palabra, que se haría con 3 escaños. Esa unión alcanzaría los 14 concejales necesarios para la mayoría absoluta. El PP de Carnero ganaría un concejal más y se haría con 10, mientras que Vox llegaría a los 3 concejales. La formación que no conseguiría representación sería la de Cecilio Vadillo. Contigo avanzamos. Tampoco Ciudadanos, por lo que veo en ese cuadro, tendría representación. El gran proyecto de Carnero, de Jesús Julio Carnero, es sin duda el soterramiento, un proyecto que ha tenido el respaldo de Alberto Núñez Feijóo estos días si llega a ser presidente. Sí, el líder del PP se ha comprometido a sacarlo adelante si gana las elecciones, una promesa que hizo ante el candidato popular y Alfonso Fernández Mañueco. Feijóo confesó que Jesús Julio Carnero le había pedido ayuda con la iniciativa del soterramiento. Cuando ganemos las elecciones generales, volveré a Valladolid. Me sentaré con Jesús Julio y con Alfonso Fernández Mañueco y entre los 3 sacaremos adelante el soterramiento del tren y empezaremos a transformar la ciudad. Bueno, vamos con Zamora, donde también ganaría la izquierda, aunque el tablero político de esta capital cambiaría un poco el reparto de poder. Sí, aunque Izquierda Unida perdería votos, Guarido podría volver a gobernar con 11 concejales porque el bloque de la derecha tampoco alcanzaría la mayoría absoluta. El PP sería la segunda fuerza más votada con 7 concejales, por detrás el PSOE con 4 escaños de atención porque tendrían presencia en el Ayuntamiento de Zamora, Vox con 2 concejales y Zamora sí con 1. Pues tenemos ya las primeras reacciones de los candidatos a esta encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión en Zamora. Sí, los candidatos coinciden en que hay que seguir trabajando hasta el 28 de mayo. Cada uno saca pecho de su gestión e insisten en que lo importante es convencer al electorado. De aquí a las elecciones tenemos que esforzarnos muchísimo en convencer a nuestros antiguos votantes. Hemos bajado del 48 al 40, pues tenemos que convencer de que merece la pena votar a Izquierda Unida y merece la pena que nos tengan a nosotros en el gobierno municipal. El Partido Socialista y la formación que estoy liderando tiene unas mejores perspectivas que en el año 2019, que fueron las últimas elecciones municipales, que el equipo de gobierno sufre un desgaste de varios concejales y que en este caso de la encuesta, pues uno de ellos viene a parar
a nosotros y que el Partido Socialista, tal y como se muestra la configuración del Pleno Municipal, pues vamos a seguir siendo absolutamente necesarios e imprescindibles para el buen gobierno. Cada vez las campañas electorales cobran más importancia, la bolsa de electores indecisos, todas las encuestas nos dicen que es muy importante y muchas veces los proyectos, las propuestas o el ambiente de campaña pueden decantar de un lado o de otro a muchos electores. Eso es lo que vamos a trabajar. Nosotros las sensaciones, como te digo, que tenemos cuando estamos en los barrios, en la calle, en los comercios, son buenas y creo que estamos en continuo crecimiento. Todo lo que sea entrar en la corporación es un éxito, ¿no? Porque partimos de cero, pero somos ambiciosos, queremos intentar formar parte de la próxima corporación, entonces pues tendremos que seguir luchando para intentar convencer a cuanta más gente mejor, ¿no? Pues seguimos en Zamora. Hoy la ministra de Defensa ha estado en Toro y ante las dudas que se han generado sobre el proyecto de Monte la Reina, ¿qué es lo que ha dicho Margarita Robles? Ha sido tajante. La ministra Robles dice que no va a aceptar que se ponga en duda el proyecto ni tampoco que sea utilizado políticamente. Asegura que se sigue trabajando y que las obras de la primera fase se concluyeron el 13 de abril. El campamento de Monte la Reina es una realidad. Va a ser una realidad. El 13 de abril ya nos realizaron la primera parte de las obras. Como cualquier proyecto, es un proyecto que lleva mucho tiempo, igual que tenemos otro proyecto, las bases logísticas en Córdoba, pero es un proyecto que hay convicción, y que hay convicción desde el punto de vista no de un partido, que también, sino desde el punto de vista de España. Nos vamos ahora con un apartado, una sección de promesas curiosas. Habría que hacer una gran selección, desde luego, pero nos hemos quedado pues con las dos que más nos han sorprendido. Sí, las dos las hemos conocido este fin de semana. Pedro Sánchez anunciaba en un mitin que en el próximo Consejo de Ministros van a aprobar una nueva medida para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por tan solo 2 euros. El día elegido para este bono senior será los martes. Esto va a suponer una inversión de 10 millones de euros en las salas de exhibición. Y la otra promesa electoral, cuanto menos sorprendente, es la del alcalde de Madrid. Si gana, pondrá en marcha el Plan C Concilia, un programa que promete más plazas en los centros de actividades extraescolares, potenciar las ludotecas y, atención, una cesta de bienvenida para los recién nacidos en la que se incluye un chupete con el logo del oso y el madroño. Y ya en un tono más serio, en las últimas horas, Juan García Gallardo se comprometía a ayudar a los afectados por la ocupación ilegal de viviendas. Lo hacía en un acto electoral en Corralejo, en Fuerteventura, donde, por cierto, hace pocos días se vivían momentos de tensión en un edificio ocupado. Bueno, pues seguiremos viendo promesas desde luego curiosas. Gracias, Ruth. Luego volvemos contigo. Por cierto, que Pedro Sánchez sigue, no tiene límites. También ha anunciado esta misma tarde en otro mitin del Partido Socialista que a flexibilizar las condiciones para que las personas con discapacidad puedan jubilarse de forma anticipada. Ángel Cuaresma, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás? Buenas noches, encantado de estar aquí. Ana Pedrero, ¿qué tal todo? Todo bien, buenas noches. Luego nos analizas lo que dice la encuesta de Sigma2 en Zamora. David Frontela, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pues si me permitís, antes de irnos a la tertulia, para conocer más datos de esta encuesta, vamos a charlar con Rosa Díaz, directora general de Sigma2. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosa. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos. Bueno, en el caso de Valladolid, el Partido Socialista mantendría el número de concejales, mientras que el PP está en subida, crece un concejal respecto a la representación actual. El hecho de que todos los partidos y plataformas más a la izquierda del Partido Socialista estén unidos en una sola candidatura, en este caso Valladolid toma la palabra, ¿es clave para la victoria de Óscar Puente? Bueno, antes hemos escuchado cómo se hablaba de hay que seguir trabajando, las campañas electorales. Es verdad que estamos apreciando que en estos últimos días y en estos últimos tiempos hay una movilización. Cierto es que la derecha está muy movilizada, pero también hay una movilización por parte de la izquierda. Una movilización, es decir, una intención de voto por parte del elector de la izquierda que ya se va decantando, unido también a una gran indecisión por parte de algunas fuerzas políticas. Por ejemplo, Ciudadanos en Valladolid, los antiguos electores de Ciudadanos tienen una indecisión casi del 45%, mientras que el Partido Socialista también está casi con un 23% de indecisión. Por lo tanto, podemos decir que el partido no está cerrado, quedan muchos días para las elecciones y la capacidad que tengan los candidatos para movilizar
a sus votantes y a los indecisos sobre todo va a ser clave. En el caso de Zamora, Izquierda Unida pierde la mayoría absoluta, pero bueno, podría gobernar con el Partido Socialista. Rosa, usted que ha elaborado muchas encuestas en toda España desde hace muchos años, el fenómeno Guarido en Zamora es casi digno de estudio. Una marca como Izquierda Unida, que no tiene tirón electoral en general, pero mantiene el poder en esta capital. Bueno, vamos a ver, lo que hay que entender también es que cuando el zoom se hace más pequeño y se aproxima, los votantes votan en clave municipal. Y muchas veces el propio alcalde o el propio representante de una determinada fuerza política trasciende a su marca. Esta puede ser una de las cuestiones en Zamora. Además, en Zamora también hay que especificar y hay que señalar que el candidato no concurre en coalición, Izquierda Unida no concurre en coalición con Podemos. Por lo tanto, ese desgaste que está sufriendo Podemos en todas las encuestas y las apreciamos también a nivel nacional y en otras regiones, es cierto que aquí Izquierda Unida no lo está percibiendo. Al no celebrarse en Castilla y León elecciones autonómicas y que solo sean municipales, ¿cree que los mensajes nacionales van a calar menos que en otros territorios? O se lo pregunto de otra forma. La polémica inclusión, por ejemplo, de condenados de ETA en las listas de Bildu, uno de los socios preferentes de Pedro Sánchez, ¿puede afectar menos en el voto en nuestra comunidad? Bueno, vamos a ver, la encuesta de Valladolid nos da un dato, José Luis, que es un dato muy clarificador, y es que 1 de cada 2 votantes vota en clave municipal, pero también lo hace en clave nacional. Y aquí hay una cuestión importante. Por ejemplo, en el caso de Valladolid toma la palabra, sus votantes, la mayor parte de sus votantes suelen votar en clave municipal, pero los votantes del Partido Socialista sí votan en esa doble clave, tanto en clave nacional como en clave municipal. Por lo tanto, esto es una información o digamos que es una clave de primera magnitud. En el caso de Zamora, bueno, a diferencia de lo que ocurre en Valladolid, el 48% de los votantes, es decir, la mayor parte de votantes, vota en clave municipal. O sea que, bueno, tiene sus peculiaridades, ¿no? Características propias, ¿no? Los electores en cada una de las capitales. Estos días de campaña, decía antes que son claves para todos. ¿Se puede cambiar esta foto fija que estamos viendo, al menos en Valladolid y Zamora? Todo puede variar en estos días de campaña. Nosotros en Sigma 2 ya lo venimos advirtiendo desde hace muchos años. Hace ya bastantes años las campañas electorales apenas movilizaban votos, a no ser que pasara alguna cuestión trascendente que tuviera algún tipo de repercusión, como se han vivido en algunas otras elecciones. Desde hace ya algunos años y sobre todo con un tablero político tan fragmentado y con tantas fuerzas políticas en liza, las campañas electorales son determinantes. Las matrices de transferencias, si analizamos las encuestas, nos indican, nos ilustran que precisamente según se va acercando el día de las elecciones, nosotros encuestamos durante todos estos días hasta el día de las elecciones, nos indican que hay un trasvase de votos que en la última semana de campaña suele ser bastante agudizado, a diferencia de alguna otra región donde a lo mejor sí que es verdad que el voto puede estar ya más decantado. Es verdad que en Castilla y León todavía hay mucho partido por jugar en bastantes provincias. Por lo tanto, es verdad que estos días de campaña son fundamentales. Los electores deciden, sobre todo los indecisos, en la última semana de campaña, y José Luis, también lo hemos dicho algunas veces, hasta el día de las elecciones hay electores que todavía no tienen decidido su voto. Bueno, pues como bien dices, hay partido, queda partido. Gracias, Rosa Díaz, por atender a Castilla y León Televisión, y a lo largo de estos días seguiremos contando más barómetros del resto de capitales de provincia y Ponferrada. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ¿a qué conclusión llegáis, Ángel? Por ejemplo, en el caso de Valladolid. Parece que todo sigue igual, salvo que los concejales de Ciudadanos se reparten entre Partido Popular y Vox. Pues mira, yo llego fundamentalmente a 2 o 3 conclusiones. Una, que la encuesta es una especie de... Bueno, Rosa sabe mucho más que nosotros de esto, es una especie de foto fija, es decir, no hay horquilla.
Eso nos facilita mucho la suma, pero nos dificulta mucho el análisis. La segunda conclusión es que yo creo que ya no hay que hablar de partidos, sino de bloques. Aquí ya no es una guerra, una confrontación PP-PSOE, sino una confrontación el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Y esto me lleva a la tercera conclusión, que yo creo modestamente que es la clave de todo esto, y es que restos de votos, pero que en el caso de Valladolid pueden ser restos de 100, 150 votos, y entiendo que en Zamora muchos menos, pueden cambiar el bloque. O sea, no estoy desmereciendo el trabajo de campo de esta encuesta, pero lo que no entro en 11-3, 10-3, no, entro en 14-13. Lo que hoy es un 14-13, en 15 días puede ser un 13-14, pero por 100 o 150 votos. Entonces yo creo que la clave en Valladolid, en Zamora ya lo veremos ahora, yo creo que no está el pescado vendido ni mucho menos. David. Yo creo que, como decía Rosa, evidentemente hay muchísimo partido y en parte por lo que apuntaba ahora mismo Ángel. Estos 15 días van a ser clave por esos indecisos que también se apuntaba en los datos desmenuzados de la encuesta. ¿Qué papel van a jugar? Creo que será 40 y pico % de votantes de Ciudadanos que todavía no tiene determinado su voto en estas elecciones municipales. Sí que no se nota el desgaste de Pedro Sánchez o de la marca Partido Socialista, en el caso de Óscar Puente. Sí se nota, por ejemplo, el efecto Feijóo, bueno, gana un concejal el Partido Popular, ¿no? Evidentemente, y ahora estos 15 días, ahí está la clave. Yo creo que estarán pendientes de que desde Madrid, desde Ferraz, no se vuelva a meter la pata en otras 1000 cosas como se ha ido haciendo, pero yo creo que puede ser el deterioro más grande que pueda sufrir ese voto, ese bloque de izquierdas al que hacíamos referencia, y entiendo que el Partido Popular ya ha ido lanzando sus ideas y ahí está. En todo caso, y en el caso concreto de Valladolid, yo creo que todavía falta la última vuelta del programa de la acción de esta campaña electoral por parte del Partido Socialista, que ya lo comentamos en este programa hace tiempo. Yo creo que todavía hay margen para que se busque otro espacio de confrontación, y entonces los dos líderes, que evidentemente, y además yo creo que en el plano personal tienen una buena relación, tanto Óscar Puente como Jesús Julio Carnero, se vea esa situación de tensión al final. Insisto, volvemos a esos 100, 100 y pico votos, como decía Ángel, y también al papel de otra formación, que es la de Valladolid Avanza, que evidentemente todas las encuestas apuntan a que no puede tener representación, pero que desde luego va a jugar un papel fundamental a la hora de esos restos del último concejal, que evidentemente se convertirán en algo muchísimo más caro. Es que, votos perdidos, digamos. Claro, votos perdidos que van para un lado, que van para otro. Yo creo que va a jugar un papel fundamental, y no es la primera vez en Valladolid en la que ocurre algo así. Yo, si me permites, José Luis, antes de que hablemos de Zamora, en la formación de Cecilio Vadillo, parece evidente, ¿no? Con todo cariño a Cecilio y a su equipo, que no va a ser. Tiene una gran valoración, por cierto, creo que es el tercero más valorado. 5,6, creo que le dan el tercero más valorado de todos los candidatos. Pero claro, la pregunta del millón es ¿a quién le quita votos la candidatura de Cecilio Vadillo? Yo hago tres opciones, que tampoco es descubrir la pólvora. Le quita votos al PSOE porque son exmilitantes socialistas, le quita votos al Partido Popular porque el Partido Popular ahora defiende el soterramiento, le quita votos a Vox porque Vox siempre ha defendido el soterramiento. Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Va a ser clave. Bueno, estamos hablando de barrios como el barrio de Las Delicias, Pajarillos, digamos que son barrios más obreros, ¿no? Quizá quite más a la izquierda, no lo sé, pregunto. ¿O no? Sí, pero también llevan ese marchamo, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Nos acusan de que somos los... bueno, al final hay una amalgama de corrientes de muchos tipos, por supuesto, capitaneada por Cecilio y ese grupo de gente del Partido Socialista, pero ahí hay mucha gente y de muchas tendencias, y muy diversas, eso sí que es cierto. Ana, tú que le conoces muy bien, vamos a hablar de Zamora. Te traslado casi la misma pregunta que le hacía antes a Rosa. Guarido pierde la mayoría absoluta en esta encuesta, sigue gobernando en Zamora. ¿Qué tiene el candidato de Izquierda Unida para gustar tanto en Zamora? Vamos a ver, Guarido, yo lo he dicho más de una vez y lo he publicado, Zamora no es comunista, no es ni siquiera de Izquierda Unida, Zamora ha sido muy guaridista. Lógicamente, 8 años le van a pasar factura, porque yo no creo que haya ningún alcalde que después de 8 años de gestión no sufra un desgaste. Incluso él mismo en ese sentido se ha echado un poco los perros encima,
porque él hasta el momento de presentarse ha estado muchos meses diciendo que estaba, sus dudas, ¿no? Claro, que estaba muy cansado, que no se quería presentar. Entonces eso realmente es algo que sus adversarios políticos pueden aprovechar como para decir, estás cansado, no tienes la misma ilusión. Luego, una vez que ha tirado para adelante, él dice que sí, que le ilusiona y tal. La gente también tiene como cierto reparo a que a lo mejor, aunque él ha dicho que no, que si sale lógicamente agotaría legislatura, pero bueno, la gente también tiene sus reparos con que Guarido pueda empezar el mandato y a lo mejor a los 2 años no culminarlo, y eso no gusta en la calle. Guarido lo que ha tenido básicamente es que ha sido un hombre muy honrado, ha ejercido muchísimos años la oposición en el ayuntamiento y ha sido una oposición como un ratón de biblioteca. O sea, realmente yo creo que de todas las personas en un momento determinado que había en el ayuntamiento, el que mejor conocía absolutamente todos los departamentos del ayuntamiento, todos los problemas, todos los papeles del registro, era él, a base de un trabajo personal. Quizá Laura, también su mujer, que también Laura está también en la Diputación y en el Ayuntamiento, pero el problema es que eso no se extendía a todo su equipo. No ha pasado, a pesar de que en la segunda crecieron y tal, yo creo que ese nivel de exigencia, de conocimiento que tiene Paco Guarido de lo que es Zamora, sinceramente creo que en su equipo de gobierno no está a ese nivel. No hay un sustituto para Paco. Quizá yo creo que eso ha sido una de las claves que a él le ha empujado o que le ha terminado de hacer que se presentara. Una cosa que a mí me ha sorprendido siempre mucho es que Guarido, la Semana Santa, todos los zamoranos sois muy semanasanteros, no es una persona que viva la Semana Santa, que se le vea en las calles, ¿no? Que es una persona que durante esos días deja hacer, digamos, pero él no protagoniza ni se le ven las procesiones, no, creo que no. Pero mira, es una persona... Y es algo que se le perdona, bueno, perdona, no, entre comillas. Es que, vamos a ver, en ese sentido Guarido es un hombre muy tolerante y muy respetuoso. Él desde el minuto cero dijo, y a mí además me ha parecido muy bien, y fíjate que sabes que yo soy muy semanasantera y soy creyente. Él siempre dijo que iba a separar la parte pública que le corresponde como alcalde de la parte personal, privada, religiosa. Es decir, por ejemplo, el miércoles santo se hace el juramento ante el Cristo de las Injurias. Tradicionalmente lo hacía el alcalde. Él llega y dice, no es una obligación mía como alcalde hacerlo. Y a mí además me pareció muy bonito lo que dijo. Dijo, todo el mundo sabe que yo no soy creyente. Me parece una incoherencia y una falta de verdad, pero hacia la gente que yo me arrodille ante una imagen por la que no siento devoción. Pero sin embargo, a nivel institucional, con la Junta de Semana Santa, Guarido subió la aportación a la Junta de Semana Santa. Con el tema del Museo de Semana Santa, el compromiso ha sido absolutamente inmediato. Ahora mismo hay un problema en las obras y absolutamente ha estado... O sea, y además yo me acuerdo que cuando en el mundo de la Semana Santa sale Guarido, a mí, no digo quién, pero hubo gente del mundo de la Semana Santa, presidente tal, oye y tal, y yo dije, no vais a tener ningún problema, es que estaba convencida. Porque él en ese sentido lo ilustra muy bien en la romería de la Iniesta, que es una romería que es la patrona de Zamora. Entonces, Guarido participa en los actos institucionales. Por ejemplo, ese día el alcalde de Zamora se intercambia el bastón de mando con el alcalde de la Iniesta. Él acude a eso, pero no va a la misa. La parte religiosa. Es decir, lo separa y creo que eso es muy respetable. Más allá de esta encuesta, sí. ¿Tú ves posibilidades de un pacto PP-Vox, Zamora sí? Bueno, Zamora sí que preside, que lidera Francisco Requejo, actual presidente de la Diputación. Sí, vamos a ver, yo creo que las posibilidades están abiertas. Fíjate, yo nunca me he fiado mucho de las encuestas, con todo mi respeto y el trabajo que llevan, ¿no? Te quiero decir, yo siempre ante las elecciones he funcionado con la intuición y con lo que palpo en la calle, que a veces es muy... Y de hecho, las 2 últimas veces me llevé 2 porras. Pero en el sentido de que, fíjate, para mí esta encuesta, a mi forma, por lo menos lo que yo percibo, yo creo que está un poquito desajustada. Y te digo, yo tengo claro que Guarido no va a repetir la mayoría absoluta. Yo le daría 1 menos quizá o 2 menos. Y creo que esos bailarían entre... Es que yo creo que el PSOE probablemente tenga 5. Yo te hablo de mis quinielas, sí, estamos haciendo porras. A ver, David Gago, el candidato del PSOE, ha hecho una oposición muy basada en la que hacía antes Guarido. Ha trabajado muchísimo. En la encuesta yo creo que da igual o más grado de conocimiento que el propio Guarido. Sí, está muy valorado David Gago. Entonces, yo creo que eso le ha servido para recuperar un poco de músculo en un PSOE que estaba en sus bajos históricos en Zamora. Ha hecho una oposición muy, muy buena. A mí Jesús Prada, el candidato del PP, es un candidato que me gusta muchísimo. Yo le conozco de su trabajo en la Diputación y además lo conozco muy directamente porque es el área que más me afecta a mí, que es la cultura, el turismo y demás. Y ha trabajado como un bestia.
tiene un carácter, tanto David como Javier son gente muy empática, tienen un carácter muy poco sectario y muy popular, muy de acercarse a la gente, eso es importante. Paco Requejo, la encuesta le da 1. Bueno, las anteriores cifras que se manejaban ni siquiera metían en la encuesta a Paco Requejo. Yo tengo mis dudas de si van a ser 1 o 2. Bueno, eres muy buena con todos, ¿eh? Por lo que veo. Da gusto, de verdad. El telespectador estará diciendo, David, ¿a quién votará Ana Pedrero? No, pero yo es que pensé que iba a llegar un momento en el que alguien había malo, pero es que no. Vamos a ver, perdona, es que está muy bien, yo tengo un problema, es que todos los candidatos que hay este año en Lisa me gustan. Bueno, pues eso está muy bien, está muy bien. Pero fíjate, y perdona y con esto acabo, daos cuenta, tú antes hablabas de esos partidos minoritarios que restan. Es que en las elecciones anteriores, de entrada, muchísimos votos del PP fueron directamente a Paco Guarido. Muchísimos. Pero era otro PP, Ana. Sí, pero ojo, sí, pero te digo. Pero es que no nos olvidemos de que había un partido que era de Ángel Macías, que le restó votos al PP, y Vox, que no sacó tampoco concejal, y entre esos dos tuvieron casi 3.000 votos. Claro. Es que no es que yo sea muy buena, es que en cualquier caso, os pregunto, decía Rosa, la clave está en esta semana, las siguientes, o sus 5 últimos días, esa movilización al votante que tienen que hacer los candidatos. ¿Dónde creéis que hay más desmovilización en estos momentos? ¿En el Partido Popular, en el Partido Socialista? Digo, por irnos a los 2 grandes partidos. Ángel. Pues te confieso que normalmente los tertulianos que sabemos más que nadie y que sabemos de todo y nunca nos pilláis en una, no lo sé, no sé dónde hay más movilización. Porque si vas a los mítines, claro, nosotros somos, los periodistas que estamos aquí somos de la vieja escuela, los que hemos ido a los mítines que llenaban plazas de toros, campos de fútbol y polideportivos. ¿verdad? Eso ya pasó. Entonces, claro, ya pasó la historia. Entonces ahora llegas a los mítines, incluso de los líderes nacionales, y te encuentras con que retiran sillas, porque... Entonces, desde luego, movilización me parece a mí que poquita en todos los partidos, al menos en los grandes, ¿eh? Yo creo que sí que hay. ¿Crees que sí? ¿Vale? Hay cafeteros, hay muy cafeteros y evidentemente movilizan mucho. Pero los de siempre, los equipos médicos habituales. Los servicios médicos habituales, pero yo creo que el plano nacional que estamos viviendo sí que ha llevado a un grado de indignación fuerte, sobre todo al bloque de derecha, como decías antes. Yo creo que hay más movilización en la parte del Partido Popular. Luego, si queréis, hablamos concretamente de lo Vox, porque eso sí que me tiene absolutamente perplejo. En el caso de Valladolid y en el caso de Castilla y León, sí que noto cierta desmovilización, sorprendentemente. Yo no sé si han tirado la toalla o qué ha ocurrido, pero bueno, igual no necesitan ese tipo de estrategias, raro, ¿no? Para... Pero yo creo que esa movilización en la franja de la derecha sí que está, y en el Partido Socialista evidentemente es que están sometiendo al votante socialista a una tensión sus propios líderes que les lleva a no sé si desmovilizarse, pero a veces descorazonarse. Es que lo de Bildu, es que hay 1000 cosas que evidentemente a un votante socialista de toda la vida, convencido, ideológicamente activo desde el punto de vista de la socialdemocracia, con todo el respeto, evidentemente ve que las cosas no son como Pedro debieran. Sánchez se está involucrando muchísimo en esta campaña. Pero claro, si se involucra que siga involucrándose. ¿Sabes lo que pasa? Yo una crítica que le he hecho desde el minuto 0 a Pedro Sánchez, y creo que esto ilustra muy bien lo que estás diciendo, es que no ha pensado nunca en esos votantes que hay que no son afiliados al partido, que son moderados. Solo piensa en él. Sí, pero es que ni siquiera, porque eso en el partido se le está permitiendo. Piensa en él solo, pero eso en el partido... Pero porque no hay partido, ya no hay partido. Exacto, entonces a todo el que le ha molestado se lo ha quitado por el camino en medio. Ana, es que antes decía José Luis, los valientes, cuando hablábamos de Lambán y de Paje, los valientes hacen una declaración de medio minuto y se dimitieran y no se presentaran. Es que yo creo que de verdad ese grado de valentía, pues vale, perfecto. Entiendo la disciplina del partido, entiendo lo que queramos, pero estamos hablando de Bildu, pero es que estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de... Pero vamos a ver, ¿y os estáis dando cuenta ahora? Si es que eso ha sido desde el minuto 0, desde que Pedro Sánchez pacta para gobernar con los nacionalistas y con Bildu, o sea, vale, no habíamos llegado ya al paroxismo de que haya etarras condenados con delitos de sangre en las listas electorales. Pero sí hemos llegado a pactos ya... Pues quiero preguntarte por la propuesta que nos sorprendía hace unos días, ayer creo que ha sido, cuando ha anunciado ese bono cultural. Tú que eres, digamos, la cuota cultural de esta mesa, permitirme, Ángel. Los demás somos ignorantes. También, pero Ana sabe mucho de la cultura y la defiende a capa y espada. Claro, ¿Qué te parece ese bono cultural de 2 euros para que los mayores de 65 años vayan al cine los martes, eso sí, solamente los martes? Sí, bueno, a ver, generalmente cuando hay una oferta de ese tipo en los cines, fijan ellos los días. Es decir, no sé si os acordáis que a veces hay cine joven y es los miércoles. Bueno, a mí todo lo que sea apoyar la cultura
y ayudar a gente, se supone, claro, 65 años jubilados que tienen menos, a mí eso en principio me parece bien. Lo que no me parece bien es que se anuncie en plena campaña. Es como el otro día hablábamos de la sequía. Hombre, no tomes las medidas el de Consejo de Ministros el día antes de que empiece la campaña, cuando se lleva hablando de sequía y tal. Yo no veo mal un bono cultural, pero volvemos a lo de siempre. ¿Por qué con el cine? A lo mejor precisamente a los mayores le gustaba más ir a los toros o ir a la ópera, es decir... la veo una medida un poco... Bueno, el acceso al cine en muchos pueblos de esta comunidad... Claro, es que además es que me lo has quitado, y además te iba a decir que además ir al cine es un tema en capitales o en localidades grandes. Pueden hacer una cosa, pueden comprar la entrada a 2 euros, que les den sus nietos un curso digital rápido y venderla en Wallapop a 15 o a 7,50 o a como se llama. Ayer en Valladolid, hablando del mundo de la cultura, ayer en Valladolid en el teatro, y era Rafael Álvarez el Brujo, aprovechó esa representación, por cierto, genial del Lazarillo, y cargó brutalmente contra la medida. Decía, bueno, y los del teatro, y eso lo decimos en Valladolid, una ciudad con una tradición cinéfila indudable, pero teatral también. Y por cierto, una cosa, disculpadme, es que es 15 de mayo, es San Isidro. Ahora que dices de la sequía, nuestros agricultores y ganaderos... es verdad, desde aquí felicitamos a todos los agricultores y ganaderos que felicitar. Permitidme, porque a lo largo de la campaña vamos a entrevistar a los candidatos que mejor resultado obtuvieron hace 4 años en las elecciones municipales, tanto en las 9 capitales de la comunidad como en Ponferrada, aquí en Cuestión de Prioridades. Vamos a charlar ahora con una recién llegada a la política. Ella es la candidata del Partido Popular de Soria, Belén Izquierdo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, espectadores de Castilla y León. Candidata, yo no sé si le da cierto vértigo enfrentarse a un candidato socialista que lleva 4 legislaturas gobernando, 3 de ellas además por mayoría absoluta. No, ninguno. Soy autónoma, soy madre, el vértigo ya forma parte de mi día a día. No hay ningún problema, es una oportunidad que se me ha presentado una vez en la vida y que la voy a disfrutar a tope estos 13 días que me quedan de campaña y los 4 años por delante de legislatura. Le formulo la misma pregunta que le hacía su compañera del PP de León, a Margarita Torre. ¿Por qué hay tan pocas mujeres candidatas, y más si se compara con los hombres? ¿Es porque a la mujer le interesa menos la política o porque los partidos se lo ponen a ustedes mucho más difícil? A ver, yo no puedo responder a eso porque acabo de llegar, pero es un hecho que a mí también me resulta extraño. Es decir, si las mujeres estamos copando cada vez más puestos de responsabilidad, pues imagino que será como todo, que haya que ir poco a poco ganando esas cuotas y demostrando que el hecho de ser mujer no es un punto negativo, sino un punto positivo a la hora de enfrentarnos a la vida, a la hora de enfrentarnos a los negocios, a la hora de enfrentarnos también a la política. Señora Izquierdo, la novedad de estos comicios en la capital soriana es que la extendida plataforma del pueblo soriano, PP-PSOE, ha vuelto al PP, se ha integrado de nuevo con ustedes y que el portavoz de Ciudadanos entra también en su lista. ¿Esta es la clave para que se produzca ese vuelco electoral que ustedes ansían? A ver, la clave es sumar y tanto la PP-PSOE como en este caso el señor de Gregorio considero que suman y tan claro tengo que suman que lo llevo en mi lista. Entonces es ir sumando voto a voto, soriano a soriano, tengo que convencer a mis vecinos que voy a ser capaz de dar el cambio que nos está pidiendo Soria, que la gente me dice que Soria necesita y es lo que vamos a hacer, trabajar para mantener esta corriente de cambio que no solo se da en Soria, sino que es a todo nivel nacional y que vamos a luchar por ello. Bueno, usted no tiene pasado político, procede de la empresa privada y también del ámbito universitario. Ha sido además, como decía al principio, presidenta de los autónomos de Soria, de ahí que no tenga ningún miedo, ¿no? Porque ha sido autónoma, no hay riesgos. Y bueno, de hecho no estaba usted ni siquiera afiliada al Partido Popular. ¿Esto es una ventaja o puede crear ciertos recelos también entre las bases del propio Partido Popular? A ver, en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Es una ventaja porque en este caso yo solo tengo presente y futuro. En el sentido político yo voy a luchar por el futuro de Soria porque al final el futuro de Soria lo mejor para Soria va a ser lo mejor para el Partido Popular y en este caso lo mejor para mí en este aspecto político y puedo llegar a entender los recelos que pueda tener la gente del partido por no estar afiliada hasta este momento. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida.
Y con la imagen que tienen los políticos hoy en día, esa desafección de la que tanto hablamos, cada vez mayor de la sociedad con los gobernantes, ¿por qué decidió dar el paso? ¿Y qué es lo que más le está sorprendiendo de estas semanas, meses que lleva metida en la política? Pues, a ver, lo que le decía en un principio, es una oportunidad que se me presentó sin buscarla, sin esperarla, me vino así, me llama un día el presidente del Partido Popular aquí en Soria y me dice que estaba pensando en mí para encabezar la lista. Ha habido mucha reflexión, lo he hablado en casa, hemos pensado mucho si había que dar el paso o no, pero es que la verdad es una oportunidad que, como digo, solo se va a presentar en la vida. ¿Era el momento? Pues había que subirse al tren. Si de verdad quieres luchar por Soria, y a mí lo que me preocupa es Soria, era el momento. Y eso es lo que hice, subirme, aceptar el reto, a partir de aquí todo para adelante. ¿Y qué es lo que más me ha podido sorprender? Pues la cantidad de trabajo que los ciudadanos, que no estamos acostumbrados a lo que es la política, no se ve, pero detrás de cada lista, detrás de en el partido, hay una cantidad de gente, hay una cantidad de trabajo que muchas veces no lo apreciamos los ciudadanos. Sí, eso es verdad. Esa imagen también está muy extendida. En alguna entrevista ha dicho que no descarta un pacto de gobierno con el Partido Socialista si es bueno para la ciudad. Antes incluso que con Vox. A ver, yo lo que pretendo es gobernar y gobernar en solitario. Espero conseguir la confianza de mis vecinos de Soria y poder obtener la mayoría absoluta. Pero yo no tengo ningún tipo de líneas rojas para hablar con todos y con quien sea, desde el Partido Popular hasta Vox, hasta Podemos, con cualquiera de las 7 listas, 6 listas que se presentan en Soria. Estoy dispuesta a hablar con ellos pensando siempre en lo mejor para Soria. El gran problema de Soria, sin duda, es la despoblación. Díganos, ¿cuál es su principal solución para evitar que la gente se siga marchando a otras provincias? Empleo, conseguir empleo. Al final, yo también me fui. Yo estudié en Bilbao, me fui a trabajar a Madrid, pero como en casa no se está en ningún sitio. Y la verdad es que para que la gente pueda venir a Soria, lo que necesitamos es atraer empresas, generar empleo, iniciar el círculo virtuoso de la economía en el que cada uno en su parte va haciendo un poquito, vamos añadiendo granito de arena, hasta conseguir que Soria consiga población, y para eso necesitamos empleo, empleo, empleo y empresas. Usted se ha comprometido a aprobar una fiscalidad diferenciada que permita a los sorianos ser más competitivos, incluso una rebaja del IBI del 20% en 4 años. ¿Es una medida realista, teniendo en cuenta que muy pocos ayuntamientos son los que reducen este impuesto, que es vital para las arcas municipales? Por supuesto que es una medida realista. Esto surge de unas reuniones con el equipo de trabajo. Tengo el mejor equipo que en la vida hubiera soñado. En el equipo hay profesionales del ámbito de la administración y hay profesionales del ámbito de la administración pública vinculados a Hacienda, y lo hemos estudiado mucho. Es posible abaratar el recibo del IBI, es un compromiso que adquiero en firme con los sorianos, un 5% del año de legislatura hasta el 20%. Es viable y tenemos por las dos formas. En primer lugar, porque nosotros partimos de una base imponible muy alta, una revisión catastral del año 2008, cuando estábamos en el top de los precios del sector inmobiliario, y además tenemos un tipo en el que no es de los más baratos de España. Hay noticias y hay estudios que nos dicen que si partimos del mismo valor de base, Soria es una de las capitales que tiene el mayor, está en el top 10 de las ciudades de España con mayor IBI, y los servicios que recibimos en Soria no se corresponden con estar en el top 10 de la carga fiscal. Señora Izquierdo, si no consigue su alcaldía, le voy a pedir que sea muy sincera, lo está siendo en esta entrevista, pero en esta última pregunta también se lo pido. ¿Se iría a la oposición o volvería a la empresa privada y a dar clase en la universidad? Por supuesto, mi compromiso es para 4 años. Yo ya sabía lo que estaba aceptando. Mi compromiso es al menos para 4 años con los sorianos y los voy a cumplir.
Pues Belén Izquierdo, madre autónoma, ya ha dicho que con eso tiene, bueno, no tiene riesgos, digamos, en esta campaña electoral tan dura que seguramente va a ser también en la capital soriana. Tenga mucha suerte y gracias por atender a Cuestión de Prioridades. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta seguimos con más entrevistas, con más debates y los tertulianos seguirán opinando de todo. Hasta ahora. Son las 19 minutos de la noche, seguimos como siempre en directo. A la oleada de huelgas que acorrala Pedro Sánchez en plena campaña electoral, ya saben, funcionarios de justicia, inspectores de trabajo, agricultores, policías, etcétera, se suma en la cuenta atrás al 28 de mayo la entrada en las listas de Bildu de condenados de ETA, 7 de ellos por delitos de sangre. Uno de los socios preferentes del gobierno, con los que ha pactado leyes tan importantes como la de vivienda, la de memoria democrática y los propios presupuestos del Estado, le ha provocado un problemón que tiene muy preocupados a los candidatos socialistas. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha viajado hasta Bilbao y allí ha dicho que los candidatos del PSOE, que son críticos, tratan de lavar sus conciencias y recuerda que llevamos 5 días sin que el gobierno haga nada. Ruth, ¿qué le ha pedido el líder del PP al presidente Sánchez? Pues Feijóo ha reclamado a Sánchez que active a la Fiscalía y Abogacía del Estado para actuar a través de la ley de partidos e impedir a Bildu llevar condenados por terrorismo en sus listas. Dice Feijóo que no puede haber leyes indecentes y que si las hay es necesario cambiarlas. Ha exigido a Sánchez que rompa con Bildu. Decirle al presidente del gobierno que haga una declaración expresa rompiendo todas las relaciones políticas en todos los lugares con Bildu. En segundo lugar, exigirle que se comprometa a no gobernar en ningún ayuntamiento ni en ninguna comunidad autónoma con Bildu. Y en tercer lugar, recordarle al presidente del gobierno que tiene la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado para actuar. Y por tanto deberían de estar actuando ya. Pues mientras, como escuchábamos, Feijóo insta a la Abogacía del Estado a impedir que los terroristas condenados puedan ser candidatos, otros miembros del Partido Popular van más allá y apuestan, como Vox, por la ilegalización directa de Bildu. Sí, Ayuso se ha desmarcado del discurso de Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid es partidaria de la ilegalización de EH Bildu. Justamente coincide en su postura con Ayuso Esperanza Aguirre. Escuchen. Creo que es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión y que además se ve por la ley de partidos que no cumple con ella, desde luego hay que plantearse una situación parecida, el hecho de que se puedan presentar y hay que volver a plantearse incluso sí, su posible legalización, desde luego. Que dice la ley de partidos políticos que no pueden ir que hay que legalizar aquellos partidos, y hoy me he enterado, leyendo la prensa, que eso es petición de Rubalcaba, que en paz descanse, que hay que ilegalizar aquellos partidos que lleven en sus listas terroristas condenados, que aunque hayan cumplido sus penas no se hayan arrepentido públicamente, y de estos ninguno se ha arrepentido públicamente, y encima les llevan con los motes que tienen ellos. Así que a Sánchez, que te vote chapote. Bueno, que te vote chapote, decía Esperanza Aguirre. También el PP, este asunto de Bildu ha entrado en la campaña en Castilla y León. Sí, ayer escuchábamos a Alfonso Fernández Mañueco pedir a los candidatos socialistas que exijan a Sánchez romper con Bildu. Hoy lo ha vuelto a reclamar. Que Sánchez y sus socios en el gobierno no pueden mirar para otro lado ante esta situación. Y quiero pedirle a los candidatos del Partido Socialista en todos los municipios de Castilla y León que no pueden mirar para otro lado, que tienen que implicarse y decirle a Pedro Sánchez no. Tienen que decirle que no a Pedro Sánchez. Tienen que decirle a Pedro Sánchez que rompa con Bildu. Pues Pedro Sánchez ha estado esta misma tarde en Vitoria y ahí ha cargado duramente contra el Partido Popular por recurrir a ETA para hacer campaña electoral y ganar votos. Sí, Sánchez ha insistido en que el fin de ETA fue hace 12 años bajo un gobierno socialista
y que eso es lo que el PP no puede soportar. Por su parte, Nadia Calviño ha criticado a Bildu, dice que le parece inaceptable que incluyan a 44 condenados por terrorismo en las listas. Y ojo, porque la ministra de Asuntos Económicos asegura que no tiene ningún pacto con la formación de Otegi. Cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles, y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA. Tengo una pésima noticia que darle a la derecha, y es que la democracia española derrotó a ETA hace 12 años. Me resulta incomprensible que haya alguien que pueda querer... que pueda ser insensible al dolor de las víctimas y que pueda además querer volver atrás a ese periodo negro y doloroso de nuestra historia que afortunadamente dejamos atrás hace 12 años. Pues los que se han desmarcado rápidamente de Bildu y de los pactos con el Partido Socialista son los candidatos y varones de Castilla-La Mancha y de Aragón. Sí, ayer el presidente de Castilla-La Mancha, ante el mismísimo Sánchez, aseguraba que él siempre levantará la voz ante los independentistas. Y además mandaba un mensaje directo a Bildu esta mañana. El turno ha sido para el presidente de Aragón. Lamán dice ser un socialista que nunca pactaría ni con Bildu ni con Esquerra Republicana. Y si esos independentistas, además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina. Yo siempre he sido contrario a que haya pactos con Bildu. Ahora, más todavía, Bildu puede hacer lo que le dé la gana con sus listas, pero desde luego yo rompería cualquier tipo de relación con este partido. Por su parte, Vox fue el primero además en pedir la ilegalización de Bildu y pide al Partido Popular que se retrate en este asunto. Eso es, le ha pedido una rectificación, no está de acuerdo con la postura del PP de que gobierne la lista más votada. Abascal vuelve a tender la mano a Feijóo para formar gobiernos de coalición. El líder de Vox critica a Sánchez, señala que ha pactado con los enemigos de España. Hoy vemos que el Partido Socialista no solo va a pactar con los amigos de los terroristas, sino que va a hacerlo directamente con los terroristas en muchos lugares, con esos 44 criminales que están en las listas de Bildu, que es el partido socio de quien hoy gobierna en España. Bildu, que es a quien se ha incorporado a la dirección del Estado, en palabras del anterior vicepresidente. Cada vez está más claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprado su sillón en la Moncloa. Fíjense, es curioso, decía ayer el presidente, el lehendakari vasco, el señor Urkullu, que colarse un terrorista de ETA condenado en una lista puede ser un error, una improvisación, pero claro, que hacerlo 44 es una decisión, bueno, pues que tiene que tener consecuencias porque es una decisión tomada y muy reflexionada. Ángel, ¿qué tiene que hacer el Gobierno? Debe decir públicamente que no va a recibir más el apoyo de Bildu, ni siquiera en una supuesta investidura si ganara las elecciones. Claro, es que el apoyo en este momento, que es a lo que se agarraba la ministra de Asuntos Económicos, el apoyo es parlamentario, no es apoyo de gobierno, aunque los socios de gobierno no son mucho mejores, ¿no? Porque a lo mejor son la marca blanca en Madrid, de lo que estos son marca propia en otras dos comunidades. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno? Es un socio estructural, como decía Feijóo, que al final, a ver, en el momento, está siendo socio preferente. En el momento en que ya están, es decir, no voy a defender yo aquí a Pedro Sánchez en este apartado y mucho menos a la ETA, ¿no? Pero claro, en el momento en que no hay un debate presupuestario, no hay un debate de investidura, no es un socio estructural. El socio estructural lo será en noviembre, si se dan los números, para investir al presidente, si es que hay elecciones en noviembre. Igual resulta que una vez que llevamos terroristas en las listas ya no hay elecciones nunca más en España y ya está, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Pues es evidente lo que tiene que hacer y no lo va a hacer. Ana. Es que estaba escuchando a Pedro Sánchez y de verdad es que a mí hay algo que me chirría. ¿Le vamos a decir a la derecha? Pues miren, no señor, no es a la derecha. Es a la decencia, a la vergüenza, a la moral. O sea, yo como española, no hablo de la derecha y la izquierda, me niego a que haya en las instituciones personas con las manos manchadas de sangre, porque son personas que le han quitado la vida, la palabra y la libertad a casi 1000 españoles. Me niego a que estén en una institución. Entonces, lo que tiene que hacer, estoy con Ángel, o sea, es clarísimo. Y repito, no teníamos que haberlo tolerado desde el minuto cero.
Y es más, o sea, yo insisto mucho siempre, cuando va a haber elecciones, evidentemente ahora no son las nacionales, las generales. El sistema que seguimos teniendo de recuento de votos y de tal. Porque esto con una segunda vuelta en las elecciones se solucionaba y mandábamos a todos los nacionalistas y a todas las Bildus a su casa. Y a lo mejor España estaría en manos de los partidos más diversos que quisieras, pero que de verdad tenían que estar. Porque al final estamos sentando en el gobierno a la gente que ha intentado... Pero yo creo, Ana, que la purga no hay que hacerla en una segunda vuelta, la purga hay que hacerla ahora, ya. O sea, llevamos así desde 1977, es verdad... ya, bueno, pero en algún momento habrá que hacer. Ya, es verdad que la información que publica ABC la semana pasada es la que ha reventado toda esta historia, pero esto no es nuevo. O sea, es nuevo que van ahora entre 38 y 44. Pero es un salto cuantitativo muy grande. Sí, pero llevamos así con la ETA, no Batasuna, Bildu, Euskal Herria Rock, Sortu, no, la ETA dirigiendo las vidas y las haciendas de vascos y navarros desde el año 77, no el PNV. Sí, pero antes decían que eran sus cachorros y ahora es gente condenada por delitos de sangre. Es que el salto es muy distinto. Pero no es la primera vez, ya los secuestradores. El debate, David, en la derecha ahora mismo, estos días, en estas últimas horas, es ilegalización sí, ilegalización no. Es verdad que los juristas dicen no se puede ilegalizar porque ETA ya no existe, porque ya han cumplido sus condenas. Sí. ¿Qué crees que se puede hacer? Entiendo que no eres un jurista, pero... No soy un jurista, pero en este aspecto yo creo que hay veces que hay que contar determinadas cosas. Yo soy un defensor absoluto de la puede haber mucho populismo también en ciertas por peticiones, supuesto, ¿no? Pero hay un análisis de los datos reales. Yo soy un defensor absoluto de la presencia de Bildu en la política de este país. Y ya sé que hay veces que puede sonar incluso extraño. No. Defensor absoluto. Y evidentemente, como dices, Ángel, llevamos desde el 77 aguantando asesinatos en este país y la presencia de planteamientos ideológicos en las instituciones. Vale, una vez dicho eso, nos encontramos con la situación actual. Yo creo que no es gratuito que haya 42, 44, 38, 7, me da igual, condenados por terrorismo y algunos de ellos con delitos de sangre a sus espaldas y que eso se obvie. Miren, en este país hemos llegado, gracias a Dios, a descartar candidatos y digo gracias a Dios porque habían incurrido en un proceso de corrupción política, de corrupción económica y evidentemente había que expulsarlos de las listas, había que castigar a esos partidos que amparaban eso. Yo creo que eso ha sido un avance de la democracia en este país. Hemos llegado a un buen término y resulta que ahora ocurre esto. Nos encontramos con asesinos en las listas de un partido político. Yo a ese partido político, como comprenderán, no le voy a decir nada. Son lo que son, representan lo que representan, asesinaron en su día, que es lo más grave, pero a fecha de hoy intentan conseguir algo que yo no comparto en absoluto y que entiendo que no tiene sentido en el marco de derecho en el que estamos. Pero desde luego lo que no puede consentir la sociedad española, no ya los votantes socialistas del PP, de Vox o de quien queramos, es que eso se dé por bueno y es que sea el Partido Socialista de Pedro Sánchez, yo creo que el partido de Pedro Sánchez, no el Partido Socialista, el que admita y blanquee esa situación. Bildu, que haga lo que quiera, por favor. Sí, pues todo lo que son. Mejor que no lo haga. Pero lo de ilegalizar el partido... Bueno, sí, claro, tienes razón, Ángel, entiéndeme la expresión. Sí. Que haga lo que quiera, porque no podemos esperar otra cosa de una banda de asesinos y de los herederos de unos asesinos. No, algo habrá que hacer, nada. No esperar, ¿no? No podemos esperar nada, pero sí podemos esperar de los partidos democráticos, que son capaces de haber llegado donde ha llegado en temas tan importantes como, por ejemplo, la corrupción. Y ahora resulta que hay 44 etarras en las listas y, oye, no, es que está muy bien que haya democracia. Bueno, pues perfecto. No, y que siempre, fíjate, va a ser en Alemania los partidos nazis están, los nazis de verdad, sí. están prohibidos. Bien, bueno, insisto, yo incluso en ese término no creo que sea sospechosa la Alemania actual que hubiera que Bildu además es una amalgama muy grande de gente, pero fíjate, aparte de que jurídicamente ahora mismo no sería posible de ilegalizarlos, yo tampoco sería muy partidaria en el sentido de que muchas veces lo que es visible se controla o eres mucho más consciente de sus movimientos a que si actuaran en la sombra. Porque al final piensa una cosa, Ángel, tú No, pero es que eso solo vale para los etarras, vale también para los que roban bancos o para los Claro, eso es a lo que voy, Ángel. Es que, pero si es lo que está diciendo. En las listas de otro partido hay un tipo que perteneció a Falange y se monta un... Bueno, impresionante. Yo me hacía gracia estos días porque leías en las páginas cruzadas quién es Baltar, el gallego que le pillaran a 215 por hora en el presidente de la Diputación y tú dices, en Zamora, efectivamente, en Zamora, por eso lo traía a colación, Ana.
y se convierte en el Armagedón. Y sobre todo hay una diferencia. Baltar no hace gala y no... Por cierto, me parece fatal y debería pensar muy bien lo de ir a 215 por la carretera, porque me parece una condición inaceptable para un responsable. David Frontela no es partidario de esa ilegalización de Bildu, que defiende Vox, que defiende también Isabel Díaz Ayuso. No sé si lo ha dicho de forma muy convincente, la he escuchado un poco ahí... Las declaraciones son pensando en voz alta, ahí. ¿crees que la solución es impedir que estos condenados entren en estas listas? La solución es aplicar la ley de partidos. Decía Isabel Díaz Ayuso, yo creo que en este corte que hemos escuchado, no, sino en otro corte de su intervención de esta mañana, hablaba del Tribunal Constitucional. En este momento el Tribunal Constitucional está formado por 7 magistrados que no son jueces, que son 7 políticos del Partido Socialista, y 4 magistrados que no son jueces, que son 4 políticos del Partido Popular. Y luego dentro de los 7 magistrados del Partido Socialista hay algunos que son del ala extremista, ¿no? Del ala proeta del Partido Socialista, o digo proeta, digo pro ser socio de ETA, ¿no? Entonces, claro, no me sirve el Tribunal Constitucional, no me merece ningún respeto, ya sé que hay que hacer lo que diga el Tribunal Constitucional, pero este no vale. Se atrevía a decir hoy en una radio vasca, una de las portavoces de Bildu, que este camino no tiene vuelta atrás y que su compromiso con la paz es absoluto. Con la paz. ¿Tienes algún temor en todo esto? Porque no sé si de alguna forma el espíritu de ETA ha vuelto a revivir, o lo han vuelto ellos mismos a renacer con todo esto. A ver, yo, sinceramente, temor en cuanto a que se vuelva al tema armado, yo creo que es cierto que Rubalcaba, hace 12 años cuando se le pega el portazo, yo creo que el compromiso de abandonar las armas creo que sí ha sido firme y hasta la fecha claro, es rentable, claro. Pero miedo no, lo que pasa es que al final, lo que sí veo es que al final entramos en una dinámica de extorsión absoluta al resto de la sociedad. Pero porque se lleva haciendo ya mucho tiempo. Y esto, cuando decía Ángel que qué diferencia hay, yo repito, aunque me repita, es que el salto es muy grande. O sea, tú cuando tienes a una persona limpia de cargos, lo que decía David, puedes apoyarlo, no puede estar en las antípodas, pero está ahí. Pero yo me niego, pero es que me da igual que sea de Bildu o que sea, me niego a que en las instituciones, al pueblo español, a mi pueblo, nos represente un terrorista y un asesino. Pero es que no es la izquierda ni la derecha, es la decencia, es que repito, es la decencia. Pues vamos a seguir, permitidme, hablando de este asunto también con nuestra siguiente invitada, aunque hay más cosas de las que charlar con ella. Ella es la candidata del Partido Socialista de Segovia y actual alcaldesa de la capital. Clara Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Partido Socialista gobierna en Segovia desde hace 20 años. Usted es la primera vez que se presenta como cabeza de lista. Cogió el bastón tras la renuncia de Clara Luquero justo hace un año, algo que ya ocurrió también con Pedro Aragüertes, por cierto, que se marchó antes de terminar el mandato. ¿Le ha servido este año de escuela para bregarse? ¿Parte con ventaja? Bueno, ya no solamente fue este año en el que estaba de alcaldesa, sino también los 3 años anteriores que he estado también de concejala en el ayuntamiento. O sea que la experiencia es acumulada. Usted gobierna en minoría con Izquierda Unida y con apoyos puntuales de Podemos. Ambos partidos van a concurrir por separado. Ocurría lo mismo en Zamora, que lo comentábamos antes. ¿Esto le preocupa? Porque entiendo que a su partido preferirá una lista conjunta de Unidas Podemos para que la izquierda tenga más peso y evitar así que se disgregue el voto. Bueno, pues los partidos que están a nuestra izquierda han decidido tomar esa decisión, yo creo que también de manera errónea, ¿no? Porque no solamente ha sido por parte de Izquierda Unida, sino ha sido sobre todo Podemos quien ha decidido tomar esa vía y desde luego si hay algo que necesita Segovia es esa alianza progresista de izquierdas en la que sumemos esfuerzos para seguir avanzando como lo hemos hecho estos últimos 20 años. Ciudadanos tiene 3 concejales actualmente en el Ayuntamiento de Segovia. ¿Qué posibilidades tiene su partido de conseguir los votos de este partido, donde además hay muchos indecisos? Bueno, pues yo creo que en esta ocasión todas las encuestas no apuntan a la desaparición de los tres concejales actuales. Y sobre todo en la ciudad, en donde la candidata de Ciudadanos ha estado prácticamente desaparecida, ¿no? Durante este mandato, ya que además ha ejercido labores de gobierno en pacto con el Partido Popular en la Diputación Provincial y apenas ha tenido atención a lo que es la ciudad, con lo cual yo auguro que va a ser difícil que pueda revalidar al menos un concejal.
¿Le preocupa que esta campaña electoral esté demasiado centrada en la política nacional y que Pedro Sánchez eclipse de alguna manera a los candidatos con tantos anuncios electorales? Hoy hemos conocido uno nuevo. Sí, sobre todo porque es que además nosotros tenemos que hablar de Segovia porque estas elecciones van de nuestra ciudad y de lo que queremos para el futuro. Evidentemente vivimos en un país, también en una comunidad autónoma y hay diferentes rangos institucionales que tienen también sus ritmos y sus propios programas, ¿no? Nosotros tenemos que estar centrados en Segovia, que es ahora mismo desde luego lo que toca, ¿no? Decidir qué es el futuro, cuál es el futuro que queremos para nuestra ciudad. Estábamos comentando ahora mismo esa inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu, algunos con delitos de sangre. Esto está marcando, sin duda, y va a marcar esta campaña electoral. Señora Martín, ¿cree que Pedro Sánchez debería romper públicamente con Bildu e intentar frenar este movimiento? ¿Este asunto puede perjudicar a los candidatos socialistas locales el 28 de mayo? Yo lo que creo es que desde luego esas listas son absolutamente condenables. Desde luego hay que apoyar, quedarnos del lado de las víctimas siempre y también del lado de las víctimas a la hora de escucharles, ¿no? Y no utilizar también desde el punto de vista partidista esta campaña, ¿no? En relación a volver a sacar a ETA en estas elecciones municipales. Desde luego yo condeno rotundamente la situación que se está viviendo en estos momentos en los que Bildu ha puesto sobre la mesa candidatos con delitos de sangre en unas listas municipales, cuando ya ETA ha sido derrotada democráticamente por todos los demócratas de nuestro país hace ya años, ¿no? Y entonces ahora mismo toca trabajar por nuestros municipios, condenar estas actitudes que también tienen que ser condenadas por los propios votantes, ¿no? Que son los que tengan que tomar la decisión finalista, mucho me temo, y trabajar desde luego en nuestros propios proyectos en nuestros propios municipios. Dice el señor Núñez Feijóo que los candidatos también tienen que levantar la voz ante esta provocación. Algunos como Lambán y Page han sido muy claros hoy. ¿Usted qué piensa? No sé si va a pasar Pedro Sánchez por Segovia estos días. ¿Usted le diría, presidente, rompe con todos los pactos posibles con la formación de la izquierda abertzale? Bueno, Pedro Sánchez ya estuvo en Segovia y nosotros estamos ahora mismo centrados en la campaña, en el día a día de la calle y en el día también institucional, ¿no? Desde luego soy muy rotunda, además conozco de manera muy cercana todo lo sucedido en el País Vasco en los últimos 30 años y lo condeno por todo el proceso que también ha sufrido la propia población del País Vasco. También me llama la atención que el propio Feijóo hable de estos argumentos cuando tiene, por ejemplo, aquí candidatos, bueno, en este caso el portavoz en el Senado, el señor Maroto, que también en sus gobiernos, ¿no? Que también es senador por la provincia de Segovia, que también en gobiernos, está tratando él de alcalde en Vitoria, pactaba con ciertas facilidades con Bildu, ¿no? También hay que poner un poco de sentido a la situación, saber exactamente cuál ha sido el proceso que ha llevado a Bildu a tomar esta decisión de presentar a estos candidatos y desde luego condenar rotundamente que esos delitos de sangre estén presentes en unas listas electorales. Y de ahí que el Partido Socialista, en este caso por nuestro presidente, se tomen las decisiones que consideren oportunas, que desde luego sean siempre desde la condena más rotunda de esas situaciones de delitos de sangre encabezando unas listas electorales. Candidata, ¿cuál es su proyecto estrella si gana las elecciones para la capital segoviana? Le voy a pedir que me diga uno. El desarrollo industrial. Hemos estado trabajando este último mandato en un proyecto de desarrollo de un polígono industrial nuevo en Segovia que va acompañado de un centro logístico y puerto seco y llevamos ya avanzado mucho el trabajo de mano de los propietarios del sector y de las empresas de la ciudad y también con esa colaboración institucional con el gobierno central y esperemos que también el autonómico desde luego va a ser el punto de transformación de la economía de Segovia. Prado del Hoyo, ¿no? Me imagino que es a que se está refiriendo. Efectivamente. Por cierto, le tengo que dar la enhorabuena por la campaña de Claramente, en referencia a la canción de Shakira. Aquí en este programa se ha debatido bastante y casi a partes iguales ha gustado y no ha gustado. ¿Le ha funcionado? Desde luego la parte de conocimiento la hemos logrado, eso no creo que quepa ninguna duda. Y desde luego también ha funcionado en la cercanía que queríamos atraer a la gente más joven, ¿no? La gente más joven que a día de hoy está más desvinculada de la política y sobre todo también de la política local y también tienen que tomar partido en lo que son
las decisiones que les van a llevar a tener un futuro más asegurado, un futuro prometedor o todo lo contrario. Entonces, ese era el objetivo, llamar esa atención de los más jóvenes, y yo creo que en ese sentido, en el día a día en la calle sí que se nos acerca mucha gente joven dando ánimos y desde luego dándonos la enhorabuena por esta campaña. Pues Clara Martín, mucha suerte el próximo domingo, no el siguiente, 28 de mayo. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues dejamos Segovia y nos vamos a las cañerías de la información, donde Calixto Albricias se está pegando con una noticia de la campaña electoral, seguramente. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Convulsión política en Castilla y León por el error de Feijóo, que el fin de semana se refirió a Valladolid como capital de la comunidad autónoma. ¡Qué grave error! Castilla y León no tiene una capital, sino 2.248, una por cada municipio. Dicho esto, sin menoscabo de las 2.210 pedanías o entidades menores. Sí menores en nombre, no menores en la altura de su estirpe, el renombre de su alcurnia, la dignidad, la honra, la nobleza y la reputación de su historia. ¡Viva Castilla y León! Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Es que Valladolid no es la capital de Castilla y León, claro. Es verdad que lo piensa mucha gente, eso es verdad. No ha sido un error. Supongo que Feijóo el otro día cuando lo dijo. Claro. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Intrascendente, de verdad. Se sobreexponen demasiado los políticos estos días, ¿no? Hablan demasiado, pueden cometer errores. Por eso hablamos antes de los candidatos de Vox, que no les conocemos a muchos de ellos, no sabemos, no les ponemos cara. Precisamente a lo mejor quieren evitar eso, el riesgo a poder meter la pata, ¿no? Que esas cosas pasan, Ángel. Pues no lo sé, habría que preguntar, pero es verdad que este partido al que tú te refieres, y que cuanto más lo digamos, pues más publicidad le hacemos, claro, sí, y con eso y de esa manera estamos hablando. Yo creo que es que la relación de este partido es completamente distinta, es decir, la relación con los medios de comunicación no es ese coligueo contaminado de otros partidos, la relación en la calle es diferente, las redes sociales es diferente, es distinto, porque si todos fueran iguales, pues entonces a lo mejor no sabíamos a quién votar, ¿no? Sí, pero a lo mejor es lo que hablamos de mantener una marca, que es la del partido, y un perfil más bajo que le impida... Una marca nacional. Bueno, en Castilla y León tenemos un claro ejemplo. Yo lo he dicho más de una vez y no tengo nada contra él, pero es que Juan García Gallardo, muchas de las veces que habla, puede que haya sube el pan. A lo mejor esa es la clave, para que los candidatos tengan un perfil más bajo. Hay campañas, además, que se arrancan desde los partidos con el único afán de no meter la pata, quiero decir, de no perder lo que tienen ya conseguido. Yo en el caso de Vox, no me suena eso. La verdad es que da otra sensación diferente. Y la figura de Gallardo, que yo creo que, más allá de haber conseguido esa proyección, este fin de semana ha estado por Canarias, en otros lugares de España, que evidentemente ha conseguido ese posicionamiento dentro del propio partido como referente a la hora de decir cosas. Yo lo que no tengo tan claro es que realmente sea el perfil que convence al votante. Bueno, pero es verdad que Juan García Gallardo es el único miembro de Vox que ahora mismo gobierna en España, y es un reclamo para el resto de comunidades. Es el vicepresidente de Castilla y León, pero por su cargo institucional, no desde luego por el discurso. En cualquier caso, muchas veces, Ángel, para terminar esta noticia que enganchamos de Calixto Albricias, ¿habría que reconocer la capital de Valladolid? Sí, claro. ¿En algún momento o no hace falta? Como está reconocida en todas las comunidades autónomas donde hay sentimiento autonómico. Claro, aquí sí tenemos un estatuto de autonomía donde empieza poniendo una copulativa en un gentilicio, pues a partir de ahí ya no seguimos leyendo. Bueno, somos lo que somos. Sí. Yo soy partidaria de la copulativa, ¿eh? No, los gramáticos no. A mí me acusan muchos espectadores de que no pronuncio la copulativa, y perdónenme, no lo hago con intención, ¿verdad? Castilla y León. Pues es que yo creo que es Castilla y León. Pero es que sí, la comunidad sí, pero el gentilicio no puede llevar una copulativa. O sea, lo digan los políticos, pero los políticos no saben hacer, no saben de gramática. Y leoneses. No saben hacer los políticos, no saben hacer estatutos y no saben hablar, y parece que leer y escribir tampoco mucho, ¿no? Para la próxima reforma del estatuto, una llamadita a Ángel Cuaresma. Esa es la primera, no, a los gramáticos, a la Academia de la Lengua, a la Academia Española, que no es de la lengua, por cierto. Angelana, David, gracias como siempre. Gracias. Les espero mañana, martes, aquí a las 9:25. Descansen y disfruten. Adiós.